Buenas tardes, queridos hermanos, amigos que nos sintonizan cada miércoles fielmente en este programa Recuperando la Doctrina. Hoy día tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Soy el hermano anciano Gerald Garrido y es un deleite, es un privilegio poder estar en esta tarde con cada uno de ustedes. Hoy día tomando un tema muy actual, un tema que viene a estos días, y es el tema sobre qué es la Navidad. Y es el tema que vamos a estar hablando en 2 miércoles por delante para saber qué es lo que sabemos acerca de la Navidad, si fue instituida y celebrada por los primeros cristianos, de dónde proceden sus orígenes y si realmente nosotros como creyentes, como aquellos que hemos nacido de nuevo, deberíamos de celebrarla o mezclarnos con ella. Este es el tema que quiero tomar con ustedes en estos 2 próximos miércoles que vienen, y quisiera que tuviesen toda la paciencia, tuviesen todo la atención, porque vamos a tomar muchos aspectos históricos, hablando primeramente sobre la historia, los orígenes el origen de la Navidad, y también vamos a estar hablando precisamente sobre algunos términos y conceptos que tienen que ver con la Navidad. Y finalmente también vamos a estar hablando lo que dice la Biblia con respecto a la Navidad. Una vez más, a los hermanos que nos sintonizan fuera de Suecia, bienvenidos una vez más. A los hermanos allí en Colombia, en Bolivia, en Chile, en España, en todas partes del mundo que nos sintonizan, sean bienvenidos a este programa Recuperando la Doctrina. Vamos a iniciar, hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio a este estudio de la palabra. Padre, queremos una vez más bendecirte, honrarte, glorificar tu gran nombre. Gracias, Señor amado, porque tú nos permites, Señor, venir delante de ti, Señor, sentarnos a tus pies, Señor, y como estudiantes, como discípulos tuyos, Señor, poder aprender de este tema, Señor, tan actual, Señor, pero tan poco conocido, Señor, en la gran mayoría, Señor, de los creyentes hoy día. Te pedimos, Señor, para que tú nos des un espíritu, Señor, humilde, un espíritu, Señor, pasivo, Señor, un espíritu que podamos recibir, Señor, tu palabra, Señor amado. No queremos imponer, no queremos, Señor, poner conceptos tampoco en nadie, Señor. Más bien queremos exponer tu palabra, que cada uno reflexione por sí mismo y decida con respecto a este tema. Padre, te pongo este estudio bíblico, Señor, en tus manos, Señor, agradecidos como siempre a ti, Espíritu Santo, por tu ayuda, por tu apoyo, Señor, por tu presencia en este lugar. Amén, amén y amén. Y usted también dice amén. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué sabemos realmente de ella? Fue instituida y celebrada por los primeros cristianos. ¿De dónde proceden sus orígenes? Quisiera comenzar, hermano, con este texto bíblico. ¿Qué sabemos acerca de ella? La Biblia nos enseña en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, en esta versión Nueva Biblia al Día, dice: ustedes estudian con cuidado las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que hablan de mí. Otro texto, 2 Timoteo 3:16, dice de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y eso es lo que cada uno de nosotros como creyente estamos sujetos a la palabra profética más segura, a que sea ella la que nos corrija, sea ella la que nos enseñe la verdad, sea ella la que nos muestre si estamos equivocados, y sea ella la que nos haga volver a ese camino correcto. Y la misión de nosotros, hermanos, como creyentes, como estudiantes de la Escritura, es poder escudriñar. En este texto dice: estudiar con cuidado, minuciosamente, las Escrituras. Hablando de la Navidad, precisamente, ¿qué significa la palabra Navidad? La palabra Navidad proviene de la palabra natividad, que viene del latín
nativaten y significa nacimiento. En la lengua inglesa es Christmas, que quiere decir misa de Cristo. La fiesta de Navidad se propone, como su nombre indica, celebrar la natividad, es decir, el nacimiento de Jesús. Pero yo quiero, hermanos, y usted especialmente hermanos, porque es a los hermanos que quiero dedicar y quisiera que pusieran toda su atención. Aquí dice de que la Navidad propone celebrar la Navidad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de que los antiguos, a la verdad, ellos acostumbraban era más que celebrar, hacer memoria de la muerte de personas célebres, pero nunca ni del nacimiento de las personas. Quisiera tocar un texto que habla con respecto a esto, que deberíamos de celebrar según las Escrituras. Mire lo que dice Lucas 2:11, un versículo que muchas veces se usa precisamente para este tiempo de donde el mundo, vamos a decir, cristiano, celebra esta festividad. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí la Biblia es categórica. Reina Valera 1960 no está hablando de un niño, hermano. Está hablando que os ha nacido el mensaje de los ángeles o el mensaje de buenas nuevas que trajo ese ángel y esa multitud que cantaban gloria a Dios en las alturas. Era de que os ha nacido un Salvador. Pero mire lo que dice Isaías 9:6 en la Biblia de las Américas. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Pero aquí dice, un hijo nos ha sido dado. Entonces estamos hablando de el hijo. Acuérdese de que la Escritura dice en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que usted conoce muy bien, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a un niño. No dice que dio a un niño, dice que dio a su hijo unigénito. Hay otro texto que aparece aquí en la palabra también, que, hermano, nosotros a quien deberíamos de celebrar, celebramos al Hijo de Dios, y celebramos al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es el que vino a pagar la deuda de nuestro pecado. Usted y yo no nos podíamos salvar por nosotros mismos. Entonces el Señor envió a su único Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Entonces aquí vemos de que Jesús nació en un tiempo, dice que nació de una mujer en el tiempo señalado que Dios tenía para su venida aquí en esta tierra. Y aquí dice que nacido de una mujer y sujeto a la ley. Por eso es que conocemos muy poco de la niñez de nuestro Señor Jesucristo, solamente a los 12 años, cuando Él se perdió, cuando venía de vuelta con sus padres. Y vemos de que cuando sus padres lo encuentran hablando con los maestros de la ley, y todos asombrados porque era un niño muy sabio. Y vemos de que sus padres se preocuparon por él, y ahí entre la conversación que tuvo Jesús con sus padres, dice que luego él se sujetó a sus padres. Y de ahí no tenemos una lectura, no tenemos un escrito en la Biblia, por ejemplo, o en los libros, que hable de que ese niño que nació en Belén, a los cuales muchos hoy celebran, haya hecho algo en ese espacio de su niñez. Más bien, la palabra nos dice de que él se sujetó a la ley judía, y la ley judía decía de que para poder ejercer una tarea como la que él ejerció luego, de ser un maestro, de ser aquel que estaba enseñando las buenas nuevas de salvación y que se hizo de discípulo, había que tener una edad de adulta, y la edad adulta eran los 30 años. Mira lo que dice este versículo, hablando con respecto
a ese niño. Dice, pero también digo, entre tanto que el niño, el heredero, es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y aquí vemos de que en su niñez el Señor Jesús vivió como cualquier otro niño. Disfrutó de la compañía de sus padres, disfrutó de estar bajo sujeción de sus padres, disfrutó como cualquier otro, sino que él esperó hasta el tiempo señalado, hasta el tiempo de los 30 años. ¿Qué es lo que le quiero? Nosotros no celebramos, hermanos, a usted que me está escuchando en esta tarde, no celebramos al niño de Belén. Nosotros celebramos y si tenemos que celebrar que se ha cumplido las Escrituras y que ha venido el Salvador, que vino el Salvador, que Él está en medio de nosotros y que lo que Él vino fue a darnos salvación, a librarnos, a poder salir de todas nuestras deudas y pecados que teníamos y poder ser nuevas criaturas, poder volver otra vez a tener esa comunión que perdió el hombre allí en el jardín del Edén por el pecado de Adán y Eva, poder otra vez más, poder, como muchas veces decimos, ponernos a cuenta, ponernos otra vez en paz hacia con Dios. ¿Quiénes y qué días fueron señalados para su celebración? Que es lo que normalmente hoy dice, se celebra el 25 de diciembre en las iglesias católicas, en la iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. Quiero que me tenga un poquito de paciencia porque voy a dar mucha información que se la tengo que leer, hermano, porque para que no piense de que esto lo saqué de mi imaginación, sino que son datos que están en la enciclopedia, está en el Wikipedia, muchas cosas las saqué del Wikipedia, y ahí usted puede informarse para que se dé cuenta de que no es ninguna alteración que he tomado. Dice que también esta fiesta, en cambio, se festeja el 6 de enero y el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas. Fueron como la iglesia rusa, la iglesia de Jerusalén y la iglesia en Ucrania. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron la reforma al calendario juliano para pasar al calendario que nosotros usamos hoy día, que es el calendario gregoriano. Para saber, muchos han intentado saber cuál fue la fecha correcta, si realmente fue el 25 de diciembre, como asegura la Iglesia Imperial y igualmente la Iglesia Ortodoxa, entre otras. Algunos cálculos tomados de la Biblia como fuente, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 5, afirma de que cuando el profeta Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice que cuando él estaba haciendo servicio, estaba haciendo su servicio, efectuando su tarea sacerdotal en el templo, este hombre pertenecía al grupo de Abdías y según Lucas 1:8, dice de que ella, ahí el ángel le da el mensaje que Elizabeth, que era su esposa, iba a quedar en estado. Y sacando cálculo, cuando Elizabeth quedó en estado, dice que aproximadamente 6 meses después, se dice que Jesús nació 6 meses después precisamente del nacimiento de Juan. Ahí abajo puse un poquito también sobre de dónde venía el grupo de Abdías, que habían sido grupos sacerdotales que servían en el templo y que eran 24 y que ellos servían constantemente en el templo. Siguiendo esta hipótesis que le acabo de mencionar, si los embarazos de Elizabeth y María fueron normales, entonces Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha será compatible con la indicación de la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 2:8, usted lo puede leer cuando tenga más calma. Dice que la noche cuando nació nuestro Señor Jesucristo, dice que los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre, porque normalmente en diciembre
hace un frío terrible en esa región y las ovejas y todos los animalitos estos están ya en corrales. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado precisamente, hermanos, a estas fechas, por lo que la fecha correcta debe ser entre septiembre y octubre o principio de otoño. Esto no lo digo yo, hermano, esto está escrito, usted lo puede consultar en la Wikipedia. Además, tenemos que tomar en cuenta de que en ese periodo cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ahí dice que hubo un censo ordenado por César Augusto. Y este censo, que lo relata Lucas 2, del 1 al 3, no pudo haber sido, hermanos, en diciembre. ¿Por qué? Porque imagínense en diciembre, en pleno invierno, con gente en las calles, sabiendo de que el pueblo judío era proclive a la rebeldía, hubiera sido imprudente de parte de las autoridades romanas hacer un censo precisamente en esa época del año. ¿Qué otra fiesta? Porque tenemos que no solamente calcular más o menos si fue el 25, como muchos otros dicen, sino también tenemos que ir y averiguar e indagar, porque para eso estamos, para indagar, para escudriñar, para encontrar. Tenemos que indagar qué fiestas se celebraban precisamente el 25 de diciembre. Y hermanos, algunas de las festividades que se celebraban en ese periodo eran de origen, de carácter precisamente paganos. Algunas culturas mencionadas en sus rituales astrológicos, por ejemplo, adoraban al dios Sol. Podemos ver a Apolos y Helios en Roma y Grecia, Mitra en Persia, y este nombre que es un poquito difícil, Huitzilopochtli, más o menos se dice así, en Tenochtitlán, entre otros, que era el dios Sol de los aztecas, precisamente. Los romanos, en la fecha esta señalada en diciembre 25, los romanos, el imperio romano celebraba el 25 de diciembre las fiestas del Natalis Solis Invictis. En otras palabras, nacimiento del sol invicto, asociado al nacimiento de Apolo, que eso lo recibieron ellos de los griegos. El 25 de diciembre se consideraba como el día del solsticio de invierno. Usted sabe que tenemos un solsticio de invierno, un solsticio de verano, un equinoccio de primavera y un equinoccio de otoño. De esta fecha se tomó la idea de que el 25 de diciembre era la fecha de nuestro Señor Jesucristo. En este periodo también se celebraba otro festival romano llamado la Saturnalia, en honor a un dios llamado Saturno. Esta fiesta duraba 7 días estaba incluida precisamente durante el solsticio de invierno. Dice que por esta celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras. Había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejaban a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizan para celebrar un acoplamiento entre las dos fiestas. O sea, si usted se ha dado cuenta de que estas celebraciones no fueron precisamente enseñadas y escritas en la Escritura, sino que fueron, y vamos a irlo viendo un poquito más adelante, fueron recibidas precisamente de otras culturas, de otras religiones. En el caso de los romanos, celebraban el sol invicto, el nacimiento del sol invicto, y también celebraban esta fiesta de la Saturnalia en honor a un dios llamado Saturno. Los aztecas, acá en nuestra América, allí en nuestra América, los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli, es difícil el nombre esto, dios del sol y de la guerra, en el mes de, y hay otro nombre tan difícil, Panquetzaltli, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Los incas celebraban el nacimiento del dios Inti, o sea, el dios del sol. La fiesta era llamada
Capat Raimí, o fiesta del sol poderoso, que por su extensión también abarcaba y daba el nombre al mes. Por ende, este era el mes del calendario inca. ¿No le parece casualidad que todos celebraban al dios sol? Eran diferentes culturas en diferentes hemisferios, pero todos estaban celebrando culto, estaban celebrando adoración al dios sol. El 25 de diciembre también era considerado como la fecha del nacimiento del dios iraní, Mitra, el sol de la justicia. En el año nuevo romano las casas eran adornadas y decoradas con verdor y luces, y regalos eran dados a los niños, regalos, y a los pobres también. A estas observaciones se sumaban los ritos navideños germánicos y celtas, cuando las tribus tectónicas penetraron en Galo, Bretaña y Europa Central. La comida y el buen compañerismo, el tronco navideño, el bizcocho de Navidad, el verdor y los objetos, los regalos y los saludos, todos conmemoraban diversos aspectos de esta temporada festiva. Fuegos y luces, símbolos de calidez y fuego duradero, siempre han sido asociados con el festival invernal pagano, pero que hoy día le llamamos cristiano. ¿Qué dicen las enciclopedias? Perdona que le lea mucho porque es necesario, hermanos, que yo les lea todas estas cosas, inclusive que están en medios que usted tiene acceso y que los podemos poner y divulgar en este programa. Pero también miren lo que dicen algunas de las enciclopedias que ustedes muchas veces han leído. Por ejemplo, ¿qué dice la enciclopedia con respecto a la Navidad? La enciclopedia Quillet, que es una enciclopedia francesa, dice: la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia antes del siglo V. El primer lugar donde se menciona una fecha de nacimiento de Jesús es en Egipto. San Clemente de Alejandría se asombró de que algunos teólogos egipcios hablaban no solamente del año, sino también del día que ocurrió el nacimiento, que se suponía que era, según los egipcios, el 20 de mayo. Pero más tarde se creyó que Cristo había venido al mundo el 19 o el 20 de abril o el 6 de enero, o sea, de que estaban todos confundidos. La primera mención cierta del 25 aparece en el calendario de Filocalus en el año 254 después de Cristo. La enciclopedia Barça, esta enciclopedia dice: esta celebración se generalizó desde el siglo IV. Imagínense, habían pasado más de 350 años y la iglesia, si vemos las escrituras, si leemos las cartas de Pablo, no vemos en ningún momento que él animó a los hermanos en todas las iglesias que él fundó a que celebrasen el nacimiento de Jesús. Mira lo que dice la enciclopedia Barça. Dice: esta celebración se generalizó desde el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús, dice, la Iglesia Católica adoptó el 25 de diciembre y cristianizó festividades paganas que en diversos pueblos se celebraban, como las fiestas del sol y los carnavales de Saturno. Por ejemplo, yo me enteré hace un tiempo atrás de que, por ejemplo, yo vengo de un país donde se celebra el carnaval y no tenía idea de que esa palabra significa carnival, y precisamente habla del dios Baal, el dios, ese dios pagano babilónico, y el dios de la carne. O sea que cuando celebramos el carnaval estamos celebrando, como quien dice, al dios de la carne estamos celebrando. Y cosas que, hermanos, a veces celebramos y no tenemos ni entendimiento de lo que estamos haciendo. Muchas veces, días atrás hablaba con una compañera de trabajo y ella decía de que ella no compraba árboles genuinos de Navidad, árboles reales, porque dice que tenía temor de que se le metieran insectos a su casa.
Hermano, la misma cosa da cuando lo ponemos, sea artificial, o sean las luces, o sea el pesebre y tantas cosas que tradicionalmente hacemos, porque si no se nos meten esos insectos que son vivos y que los podemos matar con un insecticida, se nos meten otros insectos, se nos meten otras influencias y que después no entendemos por qué nos están pasando cosas terribles en nuestros hogares. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Enciclopedia Católica? Mira lo que dice la Enciclopedia Católica. Dice, se menciona que no hay fundamentalmente una razón que favorezca la fecha en cuestión, ya que estableció esta fecha fue el Papa Julio I, en el año 350, para quitar la enorme discrepancia que había en cuanto al nacimiento del Hijo de Dios, porque unos creían que había nacido en mayo, como mencioné antes con respecto a los egipcios, otros en abril, otros en enero. Entonces este papa dijo, ¿sabe qué? Vamos a ponerla la fecha de Jesús el 25 de diciembre. La misma enciclopedia, pero en la edición de 1956, hablando de la Navidad, escribió lo siguiente: la Navidad no era observada en los primeros siglos. La iglesia cristiana, ya que la costumbre era celebrar la muerte de las personas notables o célebres en lugar de su nacimiento. En el siglo V, la iglesia occidental ordenó que las fiestas fueran celebradas en el día de los ritos del nacimiento del dios Invictus, ¿se acuerda? Del sol Invictus, y al cierre de la Saturnalia, esa fiesta que era al dios Saturno, ya que no existía conocimiento certero del día del nacimiento de Cristo. Esto, en otras palabras, se llama un sincretismo, y eso es lo que vamos a detallar más luego, lo que significa un sincretismo. Sabiendo todas estas cosas, hermanos, y perdone que avancé así bien rapidito, sabiendo todas estas cosas sobre la Navidad, mira lo que nos dice la Biblia. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15, versículo 9. Mire lo que dice esta Biblia, la Nueva Biblia al Día, dice del mismo versículo, observe lo que dice: la adoración que ustedes me brindan no les sirve de nada, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Su adoración es la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Mire cómo traduce el mismo versículo. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir? Todo lo que el hombre cosecha, eso todo lo que el hombre sembrase, eso es lo que va a cosechar. Hermanos, no podemos engañar a Dios. No podemos darle una adoración desde nuestra perspectiva humana. No podemos incluir enseñanzas, mandamientos de hombre, costumbre de hombre, pensando que de esa manera vamos a agradar al Señor. Si leemos las Escrituras, hermanos, cuando algunos ofrecieron delante del Señor fuego extraño, dice que fueron consumidos delante del altar. ¿Por qué? Porque ofrecieron una adoración falsa, ofrecieron una adoración extraña, ofrecieron una adoración que no estaba escrita, que no estaba correctamente, que no habían seguido como decían, como estaba escrito en las Escrituras. Entonces, si a esos les sucedió esas cosas, ¿qué será nosotros, hermanos? Ahora tenemos que mirar siempre desde la perspectiva de Dios. Yo me puedo justificar. Yo puedo justificarme y decir que ahora yo honro a Cristo. Yo me puedo justificar, hermanos, yo no celebro a ninguno de esos dioses. Yo celebro al niño Jesús. El problema no es eso, hermano. El problema no es si tú lo estás haciendo como por así decir, de buen corazón hacia con el Señor. El problema es, ¿será un olor agradable delante de Dios ese tipo de adoración? Porque no podemos verlo desde nuestra perspectiva. Tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Voy a ponerle otro ejemplo. Por ejemplo, cuando Abel
y Caín llevaron, dice que ofrenda al Señor. Dice la escritura de que Abel llevó lo mejor, un becerro, lo mejor que tenía, y lo ofreció delante del Señor. Y el Señor recibió con agrado esa adoración, esa ofrenda. Pero sin embargo, dice de que cuando Caín se presentó con los frutos de la tierra, dice que el Señor no aceptó su ofrenda, no aceptó ese sacrificio que le estaba haciendo. Entonces diríamos nosotros, cualquiera diría, ay, pero qué malo tuvo. Lo malo tuvo, hermano, es de que el Señor había enseñado ya de que así como Adán y Eva cuando pecaron, y dice que ellos quisieron cubrir su pecado, su desnudez, poniéndose hojas y escondiéndose de Dios. Asimismo, en cierta manera, Caín quiso dar una adoración de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a que, bueno, si al fin y al cabo esto es lo que yo soy un agricultor y voy a ofrecerle. Y desde su perspectiva humana podía sonar muy bien. Desde su perspectiva humana se podía ver como que injusto ha sido el Señor. Pero precisamente cuando Adán y Eva pecan, dice de que ellos estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higueras. Pero dice que el Señor tuvo que sacrificar un animal. Dice la palabra de que en la sangre está la vida. Tuvo que haber el derramamiento de un animalito para que a través del derramamiento de ese animalito ellos pudieran haber sido cubiertos, perdonados y cubiertos de su pecado. Cuando leemos el Antiguo Testamento, usted lo sabe muy bien, que había un sistema de sacrificios donde tenían que llevar animalitos, y esos animalitos tenían que ser sacrificados para poder recibir perdón de sus pecados y que sus pecados fueran cubiertos por un tiempo. Pero damos gracias al Señor que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él no solamente cubrió el pecado, sino dice que quitó el pecado de en medio de nosotros. Es por eso de que nosotros no podemos, hermanos, celebrar una fiesta que primeramente la fecha es equivocada, segundamente una fiesta que estamos celebrando en posición a otras fiestas que ya se daban en ese entonces. No podemos seguir tradiciones que impusieron hombres de ese entonces. En otras palabras, no podemos estar sirviendo y diciendo de que estamos sirviendo al Señor, pero a la verdad estamos haciendo y sirviendo a otros dioses. Por eso al principio le habías leído este versículo que les voy a poner ahora en la pantalla, al comienzo, que decía: ustedes estudian con cuidado las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y es así, en ellas encontramos la vida eterna porque ellas hablan del Señor, ellas hablan de lo que el Señor... Y si usted es un estudiante de la Biblia, aquí dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, si usted ha confesado de que el Señor es su Dios, es su Rey, y si usted realmente quiere caminar en pos de Él, si usted quiere hacer las cosas como Él quiere, acuérdese de que Jesús muchas veces dijo: todas las cosas que yo oigo de mi Padre, esas son las cosas que yo hago. Imagínense de que si hubiera sido tan importante el nacimiento del niño de Belén, sus padres lo hubieran celebrado. Sus padres lo hubieran, pero sin embargo la Escritura nos dice que cuando María se enteró de todas estas cosas que le habló el ángel, cuando le dijo de que vas a quedar encinta, que va a venir el poder del Omnipotente y se va a poner sobre ti, dice que todas esas cosas, dice que inclusive cuando ella presentó a Jesús, y aquel hombre de Dios dijo que finalmente sus ojos veían la salvación, dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón.
Ella en ningún momento dijo, este es el Hijo de Dios, ahora tenemos que celebrar el cumpleaños, ahora tenemos que adorarlo. Hermanos, inclusive cuando hablamos de los Reyes Magos, que voy a hablar un poquito más adelante sobre ellos también, dice de que habla de que los Reyes Magos no encontraron a un bebé recién nacido, como a nosotros se nos ha enseñado. Los Reyes Magos llegaron ya cuando el Señor Jesús ya tenía una edad un poquito más grande. Entonces son muchas cosas, muchas malas informaciones que hemos recibido y que nosotros, hermanos, las practicamos y las hacemos como que fueran, como que hubieran venido precisamente de parte de Dios. Y simplemente son mandamientos de hombres, simplemente son doctrinas de hombres, y que hoy día, cuando vemos de que Cristo viene pronto, cuando vemos de que ese sonar de la trompeta final habrá de sonar muy pronto, es cuando nosotros debemos de estar más apercibidos, debemos de estar más cerca en escudriñar, en ver las Escrituras, en analizar, entrar en todas estas cosas y poder recibir. ¿Por qué? Porque dice que va a haber espíritus engañadores en este tiempo. Ha habido y siempre los ha habido y los habrá falsos maestros. Entonces, si nosotros no estamos atentos a esta palabra profética más segura, si nosotros no vivimos en esa administración del Espíritu Santo de Dios, vamos a poder ser engañados. Entonces tenemos que ponernos las manos. Mire, yo era como le digo, me gustaba celebrar este periodo. Inclusive cuando la primera vez cuando escuché estas enseñanzas, de momento me molestaron porque decía, ay, cualquier cosa, pero que no me toque en la Navidad, en cierta manera. Pero como soy un estudiante de la Biblia, como me interesaba escudriñar si era verdad, primero me di cuenta de que sí, de que la fecha era incorrecta. Seguramente cuando fui a las Escrituras y vi de que cuando esos ángeles le aparecieron a los pastores en los campos que estaban en las vigilias, tuvo que haber sido en un periodo donde todavía hacía calor en esa región de Judea, en Belén. O sea que no pudo nunca haber sido en diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre es precisamente invierno allí en Belén, allí en Israel. Entonces cuando comencé, es cierto, es verdad. Cuando comencé a comparar con respecto a Juan el Bautista, que eran, al parecer, Elizabeth y María eran primas, y que sí se llevaban 6 meses. Inclusive hay otros, porque algunos dicen, por ejemplo los egipcios, dicen que él había nacido en el mes de mayo y en enero, es porque precisamente el turno de Abdías acostumbraban prácticamente 2 veces al año a tener su turno, y el segundo turno que a él le tocaba precisamente tuvo que haber sido en ese periodo de septiembre, y de allí sacaron el cálculo que Jesús después nació, algunos dicen que en enero y otros dicen que nació en mayo. Finalmente, lo más importante, hermanos, no es saber cuándo nació y el día. Lo más importante es de que, como decían los ángeles, gloria a Dios en las alturas, ha nacido el Salvador, un hijo nos es dado, ha nacido el Hijo de Dios, y eso es lo que nosotros debemos de celebrar precisamente en nuestros hogares, celebrar de que el Hijo de Dios está en medio de nosotros. Y si usted no le ha recibido como su Salvador, yo creo de que esta es la oportunidad que deberíamos de aprovechar para poder buscar al Señor, para poder pedirle de que no solamente, como decía una persona, me contaba días atrás y me decía de que ella no tenía ni lucecitas ni muchas cosas en su casa, pero que el Espíritu Santo le habló en ese momento y le diga, es que tú no tienes necesidad de tener lucecitas en la ventana.
si tú tienes la luz dentro de tu corazón. Y eso es lo que necesita hoy día el mundo, hermano. No solamente tener un momento de tener las lucecitas en un árbol o a través de las ventanitas, sino que esa luz permanezca en nosotros, que esa sea la luz que nos haga andar día a día, que esa sea la luz la que nos fortalezca, que esa sea la luz la que nos levante, la que nos anime en medio de este tiempo de oscuridad, que esa sea la luz la que nos guíe, como dice el Salmo, de que su palabra es como lámpara a nuestros pies, que esa sea la luz de Jesucristo en cada uno de nosotros, la que pueda hacer lo que es imposible para nosotros, hacerlo posible para usted. Y precisamente en este primer tema con respecto a la Navidad, quería conversarles precisamente sobre esto de que nosotros no celebramos al niño de Belén, nosotros celebramos de que el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, está en medio de nosotros. Se cumplieron las Escrituras. Celebramos de que Dios cumplió su palabra, celebramos de que el Mesías está con nosotros, celebramos de que Él ahora ha venido a salvarnos, ha venido a cambiarnos, celebramos de que antes vivíamos en oscuridad y en tinieblas, pero dice que esa luz, que es la luz de nuestro Señor, vino a resplandecer ahora en nosotros. Ahora nosotros en este tiempo queremos, hermano, de que usted pueda, usted que es creyente, usted que busca la palabra, y perdone porque no quiero ser, ¿cómo se dice? No quiero llegar a ser en ninguna manera agresivo ni conflictivo, pero tenemos que ponernos sinceramente la mano, como acostumbramos a decir, la mano en el pecho, y sincerarnos con nosotros mismos. Mire, yo no lo quiero convencer, pero mire lo que se ha convertido esta festividad. Es solamente mercadotecnia. Para este periodo es cuando la gente se endeuda y después llega enero y no tienen muchas veces ni para pagar las cuentas. O este es el periodo donde la gente se endeuda y queda todo el año endeudado. ¿Acaso el Señor, eso es lo que Él desea de nosotros? ¿Acaso Él pide de que nosotros nos endeudemos y sigamos todas las ofertas que por ahí nos ofrecen las tiendas? Mire lo que se ha convertido realmente hoy día esta fiesta. Le digo que para nada ya no es cristiana. Desde que aparecieron algunos personajes, desde que aparecieron algunas tradiciones, dejó de ser. Es que nunca fue, hermanos. Si leemos de los principios que les mencioné, hubo un sincretismo. Era una religión que estaba nueva en el Imperio Romano y la mejor manera de haber sido aceptada era de que precisamente es como cuando usted se compra un pantalón, que el pantalón es blanco, pero como ya todo el mundo le ha visto el pantalón blanco y que ya se le ha puesto como medio amarillento, entonces usted dice, es hora de que también me compre un tinte, tiña este pantalón de blanco, lo tiña de negro, y así nadie se va a dar cuenta de que es el mismo pantalón. Y eso fue lo que precisamente pasó. Cambiaron, mezclaron una religión pagana y la hicieron supuestamente una religión cristiana, una celebración cristiana. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y darnos cuenta de que uno de los versículos que le leía, el Señor dice que Él no acepta ese tipo de adoración, que Él no acepta ese tipo de celebración que hacemos. Mire, no tenemos que ser como otra religión por ahí, que no celebra tampoco, pero es que porque ellos tampoco no aceptan a Jesús como Señor, nosotros aceptamos a Jesús como Señor, nosotros celebramos de que Él es el Hijo de Dios, pero el Señor no nos llamó, hermanos, a celebrar su nacimiento. El Señor nos llamó a que, como decía el apóstol Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, en vano fuera nuestra fe. Nosotros celebramos de que Él está, de que Él vive en nosotros, de que Él cumplió, de que Él murió, pero que Él resucitó
que hoy día Él está sentado a la diestra del Padre, que hoy día Él intercede por nosotros y que hoy día podemos estar aquí esperando su venida porque las profecías se cumplieron. Entonces, en este primer espacio yo no quiero en ninguna manera que usted se sienta acosado, que se sienta que yo lo quiero convencer. Más bien quisiera de que usted reflexionara, de que usted fuera sincero, ya lo mencioné, consigo mismo y se diera cuenta si de verdad deberíamos de celebrar la Navidad o a la verdad no deberíamos de celebrar la Navidad. Ahora, esto es algo que usted decide, no es pecado si usted lo hace, a la verdad. Está a conciencia suya. Usted, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por nosotros mismos. Pero una de las cosas es que si usted no lo sabía, ahora usted lo sabe. El problema es que si no lo sabía, usted estaba absuelto a cualquier delito, se puede decir. Pero ahora usted lo sabe y ahora usted decide si usted quiere celebrarla o si usted simplemente dice, no, yo quiero ser obediente a la palabra del Señor y quiero aprender más de Él, quiero conocer más de Él y quiero seguir las enseñanzas que Él nos da a través de la Escritura. Este ha sido precisamente el primer tema para esta tema que sabemos acerca de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué sabemos acerca realmente de ella? Fue instituida y celebrada por los primeros cristianos y de dónde proceden sus orígenes. Y sabiendo todas estas cosas, entonces la decisión ya no es de parte mía, sino es de parte de usted, que hoy día está sintonizándonos. Si es que todavía está, no sé si se marchó, espero que todavía esté, espero que todavía tenga y usted reflexione y diga, bueno, mire, inclusive a veces hay gente que dice, hermano, usted no tiene familia. Es que esto no tiene que ver nada con la familia. Es que, hermano, usted no tiene el espíritu de Navidad. Es que no hay espíritu de Navidad tampoco, hermano. Es que usted son, ¿cómo se dice? A veces, ustedes son demasiados legalistas. No, no somos legalistas. Somos estudiantes de las Escrituras, simplemente. Y creemos a lo que está escrito en ellas. Entonces queremos de que en esta primera lección, en esta primera intervención que he tenido con respecto a este tema, que usted pueda tomar una decisión por sí mismo. Y vamos a orar, vamos a terminar y quiero darle gracias a Dios una vez más por este tiempo y esperando de que realmente pueda ser de bendición, pueda ser de luz para su vida esta primera reflexión con respecto a qué es la Navidad. ¿Qué tal si oramos en esta hora y nos despedimos por esta vez en este programa y le damos gracias al Señor por su presencia? Gracias por estar usted una vez más en medio de nosotros, un día miércoles más en este programa Recuperando la Doctrina. Gracias por su atención y oramos al Señor. Padre, una vez más te doy gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque sabemos, Padre, de que tú has venido para traer la luz, Señor. Tú has venido, Señor, para desenmascarar, Padre, todos los engaños y las artimañas del enemigo, Señor. Queremos, Padre, ser hijos de la luz, Señor. No queremos andar en tinieblas, Señor. No queremos adorar otro Dios más que solamente a ti, Señor. Queremos, Padre Santo, realmente vivir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vivir para ti, que sea Cristo que viva en cada uno de nosotros. Padre, te pido tu bendición sobre cada uno de los oyentes que nos está escuchando en esta tarde, Dios amado, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, el que hables, el que escudriñes los corazones y el que les muestre, Señor, la verdad con respecto a este tema de la Navidad. Padre, con la misma, Señor, queremos reprender todo espíritu de incredulidad, Señor, todos aquellos pensamientos, Señor, que muchas veces están arraigados, tradiciones que están arraigadas, Señor, en nuestros corazones, Señor, y exponernos, Señor, delante de tu presencia para que seas tú el que nos examines, nos limpies, nos santifiques y nos hagas ver
la verdad con respecto a este tema. Padre, yo te adoro, yo te alabo, yo te bendigo y te doy toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención. Nos veremos el próximo miércoles a la misma hora en este programa Recuperando la Doctrina. Muchas gracias. Dios les bendiga.